Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un espacio adicional que vamos a tener antes de que se acabe este año de nuestro Creative Talks con App Ideas Agency. Saludamos a todas las personas que se van a conectar, que nos van a ver posteriormente de Estados Unidos, de Colombia, de Panamá, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Vamos a darle una bienvenida también a Ana, la vamos a conectar acá. Ya le enviamos la invitación, vamos a esperar unos segunditos. Yo sé que esta es una época un poco complicada, realmente este espacio normalmente lo tenemos los jueves, como ustedes saben, en este horario, pero bueno, estamos fin de año, todo el mundo está un poco loco, todos estamos un poco descoordinados, dándole prioridad también a otras cosas, así que lo corrimos un día porque sabemos que mañana nadie va a estar en función de este tema. Y todos vamos a estar en función de la familia. Así que bueno, vamos a tomar este espacio y hacer lo más provechoso que se pueda. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Qué y bueno pues verte. gracias, sí, sí, también, y gracias a las personas también que se están tomando el espacio de poder acompañarnos en este Creative Talk. Básicamente lo que queremos es terminar el año de la mejor forma y que efectivamente sigamos como cumpliendo con nuestro deber de tener esta cita, pues digamos que ya les habíamos dicho que por el tema de las fiestas y demás lo íbamos a mover para los miércoles, pero pues ya el 2021 pues sigue en las mismas fechas y demás, entonces no se preocupen por eso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre el tema del SEO. Entonces, ¿qué pasa con el SEO? Y es como una expresión de la que todo el mundo habla, pero no todo el mundo lo tiene como muy claro. Entonces es como, pero eso es algo que tiene que ver con Google o con páginas web, o cuál es la diferencia entre SEO y SEM. Entonces acá empiezan a haber muchísimas cosas y lo que hicimos nosotros de varios, digamos que comentarios que ustedes nos han enviado a nivel interno y también varias preguntas que nos han hecho muchos de nuestros clientes es, ok, empecemos a dividir este tema de SEO, SEM y todo lo que se puede hacer a nivel de websites en formas en las que sepamos qué significa cada cosa y cómo me importa a mí como compañía, como marketer, tenerlo claro para implementarlo. ¿Ok? Entonces, no sé, Camilo, si quieres explicar un poquito el tema de SEO o continúo yo. Sí, sí, está bien. Primero que todo, creo que es clave aterrizar el concepto. Entonces, ¿qué significa SEO? SEO, pues es por sus siglas en inglés, que traducido al español significa optimización para motores de búsqueda. Sí, digamos que eso es como un primer punto clave para poder de aquí en adelante poder desarrollar todo el contenido. Entonces, es optimización para motores de búsqueda, quiere decir que nosotros vamos a hacer todo lo necesario para optimizar nuestro contenido, nuestro sitio web, nuestra dinámica, toda la estrategia, para que cuando me busquen en Google o en algún otro de los buscadores, Google pues porque es como el más fuerte por excelencia en este momento, pero lo que buscamos es eso, que si están buscando alguna palabra clave o están buscando alguna cosa puntual de un producto, un servicio que yo puedo vender, que me encuentren no necesariamente porque están haciendo, no estoy haciendo alguna pauta, ¿sí? Digamos que esto justamente es un tema paralelo al tema de la pauta o como un hijito de todo ese proceso, pero es eso, o sea, es básicamente optimizar todo lo que tengo para los motores de búsqueda. ¿Ok? Así es. Acá hay un tema súper importante y es que muchas veces como marketeers nos enfocamos en hacer un SEO solamente enfocado en el motor de búsqueda, en este caso pues de los buscadores y obviamente el que tiene mayor relevancia es Google, pero acá también tenemos que optimizarnos a las personas y es eso, ese usuario final, ese lead, ese cliente potencial que me puede estar buscando, yo tengo que adaptar mi contenido a esto, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de este contenido, no es solamente en nuestro website o en nuestro e-commerce, está en todas nuestras landing pages y también en todas las páginas donde nuestra compañía tenga presencia. Y acá les quiero dar un tip. No sé si ustedes sabían que LinkedIn y Google son muy buenos amigos. Entonces, cuando empezamos a hacer un buen ejercicio en todo este tema de SEO y todo este tema de contenido en LinkedIn, nos empieza también a posicionar en Google. Entonces, esto es súper importante y lo que dice Camilo es súper relevante porque esta optimización de, digamos que los motores de búsqueda es tanto en búsqueda de la plataforma como en búsqueda que hacen las personas como tal. Ujú. Entonces, esto quiere decir que lo que vamos a hacer es crear un contenido, ¿cierto? Lo más robusto que se pueda, lo más orientado a una estrategia, porque no se trata de hacer contenido, 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 sino hacer un contenido orientado a una estrategia, como lo hemos dicho antes, basado en nuestros Customer Avatar y en nuestro producto, ¿cierto?
Y de ahí, entonces, también trabajar en desarrollar una serie de mejoras en nuestros sitios web, nuestros landing, nuestros blogs, o todas las cosas que tengamos en Internet, ¿sí? Con el objetivo de hacer un match entre esas dos para lograr un buen resultado, ¿sí? Entonces, digamos que ahí lo que tenemos que buscar es que sea lo más atractivo posible, tanto en términos de experiencia como en términos del contenido en sí mismo, para que tengamos unos resultados muchísimo más positivos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos que trabajar de la forma más estructurada posible para que podamos ir haciendo un ejercicio bien hecho. Hay algo importante también que se debe mencionar es que hay una confusión tal vez o hay algo que la gente no entiende muy bien y es la diferencia entre SEM y SEO. ¿Sí? Cuando hablamos de SEM y SEO, que son definitivamente dos conceptos completamente distintos, pero que de alguna manera están amarrados. ¿Sí? Entonces SEM ¿verdad? vendría siendo como la cabeza de todo este tema, que también es por sus siglas en inglés, y es marketing en los buscadores. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de marketing en los buscadores, una de las piecitas que se desprende es el tema del SEO, que es la optimización de lo que estábamos hablando, la optimización en los motores de búsqueda, ¿sí? Pero SEM entonces tiene una cantidad de cosas adicionales que normalmente está asociado a un tema de pauta, de un tema de pago, de un tema pues ya un poquito más dinámico con las propias plataformas. ¿Listo? Entonces digamos que eso como para seguir abriendo el campo para que nos quede un poquito más claro de lo que vamos a estar hablando, de lo que vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces cuéntanos un poco más, cuéntanos un poquito más, Ana, ¿cómo crees tú digamos que respondiendo un poco a la invitación, es por qué crees tú que las empresas necesitan o las marcas necesitan involucrar SEO dentro de su estrategia? Esta es una muy buena pregunta y básicamente la respuesta es que cuando un cliente potencial empieza a buscar ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo, si tienes un buen SEO, tú vas a ser el primero en responder. Eso es como lo más importante, eso es como lo que más engloba lo que vamos a hacer. ¿Qué sucede? Que el SEO no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, por eso también funciona muy bien el SEM, donde básicamente yo pago, invierto y en cierta manera tengo una primera posición. ¿Qué pasa, sin embargo? Y es algo súper interesante y súper importante que está muy relacionado también con todo el tema de inbound marketing. Y es que si finalmente yo genero un contenido interesante que empieza a acercar a ese posible cliente a lo que está preguntando respecto a mi producto, mi servicio, lo que estoy ofreciendo, y yo empiezo a ser el primero que empieza a rankear, pues para esa persona va a tener mucho sentido que yo soy uno de los pioneros o soy relevante dentro de lo que esa persona está buscando, dentro de lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces, eso es algo en lo que, pues, primero tenemos que enfocarnos. Segundo, ¿por qué debo implementarlo dentro de mi estrategia, dentro de mi negocio? Porque me va a permitir eh, tener un mayor alcance, ¿sí? Tener una mayor exposición a ese cliente potencial sin que tenga que invertir un montón de dinero. ¿Qué pasa? La generación de contenido implica mucho tiempo, pero a nivel de inversión no implica que tengas que, no sé, pautarlo todo el tiempo. Solamente puedes generarlo y tenerlo también, ¿sí? Algo que también puedes apoyar muy bien a nivel de esto es potencializar todos los espacios que tengas en tu website y también apoyarte de landing pages que puedan estar especializadas en ciertos productos o servicios, donde acá nuestro tip número 2 es toma tus bestsellers. Coge el mejor producto, el mejor servicio, la mejor propuesta de valor que te funciona en el mundo offline y también digamos que ponlo en el mundo online en un idioma que sea coherente para tu customer avatar. Acá no es momento de ponernos ni súper técnicos, ni súper estratosféricos con un montón de cosas. No, hablemosle a ese customer avatar en la forma en la que ellos están acostumbrados a que les hablemos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas en una compañía de construcción o que se relaciona mucho con ingenieros, con arquitectos, seguramente para ellos hay un lenguaje específico y técnico en el cual tienen su forma de buscar y efectivamente lo que tú tengas en tu website, en tu landing page, les va a hacer sentido de una forma frente a otra forma de hacerlo, ¿sí? Por el contrario, si tú lo que vendes es, por ejemplo, un utensilio de cocina o algo para que las personas puedan preparar alimentos, pues obviamente también les vas a tener que hablar de otro tipo de cosas, de ciertos beneficios diferentes que les va a hacer también clic. Entonces, eso es como lo más importante para tener en cuenta digamos que dentro de esta generación de contenido. Así es, yo destacaría más o menos unas 5 ventajas principales de todo este proceso. La primera es que definitivamente vas a ganar más visitas, ¿sí?
a tu sitio web o a la landing page o al lugar de destino que decidas poner dentro de tu estrategia. Adicional a eso vas a conseguir pues, definitivamente más prospectos en términos de que te van a llegar más visitas alineado a una estrategia con las palabras claves y demás que te has ido organizando en la estrategia, pues vas a tener más prospectos que van a estar buscando tu producto, ¿cierto? Pero adicional a eso te vas a convertir en un líder, esa sería la tercera, te vas a convertir en un líder, en un referente. ¿Por qué? Porque si justamente tú todo el tiempo estás hablando de temas de interés, estás poniendo temas claves que resaltan tu producto, que resaltan tu marca, que muestran los beneficios, que habla de las ventajas, de las formas de uso y demás, pues la gente va a empezar a verte como que eres un referente. Pero adicional a eso, o sea, ¿por qué es un referente? Si buscamos, por ejemplo, algo relacionado a automóviles, ¿sí? Un repuesto, por ejemplo, o un mecánico o algo por el estilo, y empiezan a aparecer tus páginas, una en la primera posición, en la cuarta posición, en la sexta posición. La gente dice, oiga, pero esta gente es la que sabe, esta gente es la que definitivamente tengo que buscar porque pues están acá, quiere decir que pueden tener un muy buen servicio y eso pues lo respaldan con el contenido. Entonces vamos a tener un poder muy importante porque las personas nos van a ver como unos referentes o líderes del mercado, ¿sí? Pero adicional a eso Así es. te va a permitir justamente cerrar más ventas, pues por lo mismo. O sea, digamos que lo que acabo de decir respalda lo que estoy mencionando ahora. Esto nos va a llevar claramente a cerrar más negocios, a tener más ventas, porque definitivamente si soy el líder, si me ven como el respaldo más grande del sector, pues automáticamente las personas o un gran porcentaje de ellas van a decidirse por mí, ¿sí? Pero entonces aquí todas esas cuatro ventajas, grandes beneficios, desarrollan un quinto beneficio que para mí sería el más importante, ¿cierto? Y es que cuando haces un muy, muy, muy buen trabajo de SEO, lo que vas a lograr es que tu lead o tu conversión sea muchísimo más barata que lo que estabas haciendo antes a través de un desarrollo solamente de pauta. ¿Por qué? Y eso te lo explico de una manera muy breve, pero me parece que es súper importante. Cuando tú haces una estrategia netamente de pauta, tú vas a tener que pagar por cada vez que tu cliente llegue a tu página o te deje sus datos, a Facebook o a Google o a la plataforma que tú decidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a tener que invertir, dependiendo el público y el lugar en el que te encuentres, $1, 50 centavos de dólar, 25 centavos de dólar, $2, $3, $4, $5 por cada contacto. ¿Sí? Puede que sea rentable para ti tenerlo a $5 o a $1, no importa, ¿sí? Pero creo que cualquier dueño de negocio, cualquier gerente, cualquier presidente, cualquier área financiera te va a agradecer que si tu costo antes era de $5, lo bajes a $2,50 o que si era de $1, lo bajes a 50 centavos. Entonces, ¿por qué se baja tan drásticamente? Puede bajarse tan drásticamente ese número. Pues porque puedes seguir invirtiendo lo mismo, ¿cierto? En pauta, pero ahora vas a tener una optimización de ese recurso. Si estás invirtiendo, por ejemplo, $1,000 al mes, ahora no solamente vas a invertir $1,000 y vas a tener 1,000 clientes, por decirlo así, sino que vas a invertir $1,000, pero vas a tener 1,500 o 2,000 clientes, porque la pauta está haciendo un trabajo por ti de una manera, pero la parte orgánica está haciendo otro trabajo, ¿sí? Entonces la gente no necesariamente va a llegar por la pauta, sino que va a llegar por este lado. Entonces la optimización del presupuesto es absurdísima, lo hemos visto en muchísimos casos con nuestros clientes y justamente más o menos esos son los números. Podríamos llegar a bajar un 30, un 40 o hasta un 50% el valor del lead cuando lo sumamos en conjunto, ¿sí? Y analizamos tanto las campañas pagas como la parte orgánica, y eso pues claramente es una magia total, ¿sí? Digamos que Total. cuando uno lo analiza a fondo, dice, caramba, este puede ser un muy buen camino. Como tú lo dices, no es un camino que se construya de la noche a la mañana, o sea, no es un trabajo que hagamos hoy y ya mañana da resultado, como sí lo genera la pauta, pero es un Sí. trabajo que cuando lo vas construyendo con juicio, con trabajo constante, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en un año, en 2 años, 3 años, ya tienes un respaldo y un background de ahí para atrás, ¿sí? Valga la redundancia, que te genera un posicionamiento distinto, tanto en Google, pues, que es lo que estamos hablando ahora, como de marca en el sector, que definitivamente te estás destacando, ¿sí? Entonces, esas Así cinco es. cosas que lo aterrizamos a una muy, muy gruesa, creo que suman mucho en todo este proceso de SEO. No sé si tú quieras agregar algo más, consideras que sí es por Sí, ese camino. hay un tema súper interesante y es que el SEO como tal es algo que no molesta a nadie, porque no es como la publicidad que interrumpe, sino básicamente tú estás pidiendo el permiso para entrar, ¿sí? Y esto es algo que lo hace tan poderoso y tan increíble para las marcas. Ujú. Entonces,
muchas compañías nos dicen, ok, a mí me encanta el tema del SEO, yo quiero implementarlo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Entonces, acá va otro tip y es, empieza de la forma más básica, que es respondiendo a un problema o a una pregunta que normalmente el Customer Avatar tiene y que en cierta manera el producto o servicio que ofreces responde, ¿sí? Ujú. Pero genera un contenido relacionado con esto. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las personas ingresen, o sea, tú los vas a traer de una forma en que las personas van a darte el permiso de que tú les des el contenido que necesitas, ¿sí? Sin Correcto. embargo, acá tenemos que tener algo muy importante y es que efectivamente para hacer una buena estrategia de SEO y para iniciarla muy bien, debemos enfocarnos en responder al problema o a, digamos que, responder una pregunta o resolver un problema, básicamente. Pero acá enfocarnos en eso. O sea, hay espacios donde tu página puede ser comercial, donde puedes ofrecer un call to action para que te llamen, para que te escriban, para que te dejen los datos, o de pronto con un lead magnet. Pero en este caso es importante que des ese contenido de valor para que la persona te empiece a ver como un referente, ¿sí? Entonces, esa es una forma súper rápida en la que podemos empezar a desarrollar ese SEO a lo largo de nuestra presencia digital para que realmente logremos ese SEO y logremos como lo que esas personas quieren. Acá hay otro tip que les quiero dar y es que hay muchas compañías que se enfocan mucho en la cantidad, en generar muchísimos artículos, en tenemos que hacer un blog y tiene que tener 15 artículos y muchas veces la calidad es mejor que la cantidad. Entonces, en esta parte de la calidad, lo que sí somos como muy rigurosos con nuestros clientes es enfoquémonos en aquellas cosas que realmente son importantes para el Customer Avatar, no para nosotros como compañía, ¿sí? Ujú. Y sucede mucho que hay compañías que quieren enfocarse en un cierto producto o en un cierto nicho, que es porque es algo que necesitan mover, más no es algo que sea interesante para el mercado. Entonces, esto es importante porque la mejor forma de volvernos un referente es, como les digo, responderles a una pregunta, darle una solución a ese Customer Avatar que diga, ellos saben y seguramente me voy a dejar asesorar de todo el portafolio de servicios o productos que tengan o me voy a dirigir a su website, a su e-commerce para validar toda la propuesta de valor que tienen porque me convence lo que me están diciendo, ¿sí? Total. Acá es importante tener en cuenta que el que sea original no significa que tenga que ser una cosa estratosférica, como decimos nosotros, premio, no sé, Nobel o algo así, no. Acá lo importante es que se haga de la mejor forma y que sea organizado y fácil de leer. Y esto es como otro de los tips que les doy, es que tenemos que pensar en un usuario que no solamente está leyendo en una laptop o en un PC de escritorio, sino también en un usuario que ve muchísimas páginas en responsive. Entonces, esto es súper importante porque si le damos una buena experiencia a esta persona para que lea todo el contenido de calidad que le estamos dando y tenga una buena interacción, pues efectivamente vamos a lograr eso deseo que queremos, ¿sí? Ujú. Lo último que queremos es incrementar la tasa de rebote. ¿Qué significa? Que la gente entra, de pronto no es porque sea malo tu contenido, sino porque es difícil de leer, porque se demora un montón tu página en cargar y la gente dice, ah, me voy al otro, next, entonces es importante que lo tengan en cuenta porque hay ciertas estrategias que pueden afectar indicadores y no siempre es por una cosa u otra. Entonces hay que tener esto como muy en cuenta en esta estrategia de SEO. Y lo otro, el último tip que les doy es que muchas veces también las compañías quieren hablar de un tema, pero se quieren extender de una forma exorbitante en un texto y desafortunadamente en Latinoamérica, en Norteamérica, sí, y un poco en Europa, es un mercado que le gusta leer, que le gusta documentarse, en Latinoamérica yo creo que somos como más emocionales. Es como, ya, dame a la carne, quiero saberlo ya. Concreto. Entonces, sí, entonces hay que tener en cuenta muy bien a qué mercado te estás dirigiendo para saber cómo cuál debe ser la profundidad del texto que vas a hacer y muchas veces partirlo en diferentes, digamos que temas de interés relevantes puede funcionar para no tener un super texto y que al final el usuario no lo vaya a ver completo. Tenemos ahora algo muy importante y es el término tasa de rebote de la página y esto me lleva a proponerles que en su estrategia SEO utilicen ciertas herramientas para poder analizar sobre todo qué es lo que está pasando, porque la única forma o la primera
el primer escenario que nosotros tenemos que ver para poder desarrollar una buena estrategia es, además de tener claro qué es lo que quiero lograr, o sea, esos objetivos, es tener claro cómo estoy, en qué estado me encuentro. Y cuando hablamos de en qué estado me encuentro, tenemos que hacer un análisis muy concreto de una cantidad de variables, ¿cierto? Tanto en términos de contenido como en términos de estructura, de programación, de la forma en la que está desarrollado el sitio, de la forma en que está desarrollado el contenido, ¿sí? Y entonces aquí podemos utilizar una herramienta que seguramente muchos conocen, los que no la conocen, pues los invito a que la conozcan, y es Google Analytics o Google Analytics, y es básicamente tomar todas digamos que las fuentes de información que tiene Google Analytics para poder empezar a entender cuánto tiempo están pasando en cierto espacio, después de ir de un lugar a donde van en segunda instancia, cuánto es nuestra tasa de rebote, o sea, cuánta gente se está saliendo una vez que ingresa rápidamente, analizar el tipo de usuarios al que estoy llegando, si son de una edad, son de otra, de qué género, en qué ciudades, en qué países se encuentran. Y eso nos va a ayudar también a construir un poco mejor el contenido que estamos manejando, ¿sí? Entonces, esto pues claramente se trata de analizar, de entender, sentarse a revisar las métricas de la página. Si no lo tienes instalado, pídele a tu webmaster o a tu agencia o a la persona encargada de tu empresa que lo instale para que puedas empezar a tener esas métricas, porque obviamente eso se almacena, se basa en el almacenamiento de información a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta como una de las herramientas que son súper válidas. Hay una segunda herramienta que es muy útil, que es Google Search Console, que también nos arroja una cantidad de variables súper interesantes que podemos tener en cuenta, y esto sobre todo pues está relacionado a un tema de contenido, ¿sí? Pero adicional a eso, hay muchísimas herramientas, algunas gratuitas, otras pagas, otras que puedes hacer uso si tienes algunas membresías de algunas plataformas, por ejemplo, Inbound Marketing, Clientify, HubSpot, RT Station y demás, que nos permite sacar un diagnóstico concreto. ¿Qué cosas debemos analizar? Entonces, ya analizamos unas con Google Analytics, pero también tenemos otras que son relevantes como, por ejemplo, qué tan segura es tu página, con qué tecnología está hecha tu página, cómo están indexándose las fotografías o las imágenes, si las tienes bien etiquetadas, si las tienes bien nombradas, ¿cierto? Adicional a eso, si, por ejemplo, las URL del dominio, del sitio al que quieres llegar, están también bien nombradas, o las tienes con un montón de códigos y números, o si es apideas.us servicios slash marketing digital, por decir algo. Si es un código o un nombre claro, ¿sí? Todo ese tipo de cositas van sumando, y al final lo que vas a ir analizando es, en un punto tengo el 15%, en el otro punto tengo el 50%, en el otro tengo el 80%, en el otro tengo el 60%, el conglomerado es que tengo el 35% o el 40%. Ok, tienes una oportunidad de mejora inmensa de un 60%, ¿sí? De hecho, yo quisiera extenderles en este momento una invitación, aprovechando la oportunidad. Las personas que nos escriban por interno, ya sea en este momento o cuando vean el video, podríamos hacer un análisis gratuito de su sitio web, para validar justamente en qué estado se encuentra y que ustedes puedan empezar a trabajar en eso. Digamos que esto también como de una manera desinteresada, porque esto es un tema muy importante, que si no tienes claro qué es lo que tienes que mejorar, pues por dónde vas a arrancar. O sea, es imposible, ¿sí? O empiezas a hacer cosas que tal vez no te suman. Entonces, no, hay un análisis que hacer, Ujú. una serie de tópicos, que algunos fueron los que les acabé de mencionar, pero obviamente esto va mucho más allá. Por ejemplo, de dónde te están referenciando tu página web, ¿sí? Si te están posicionando de algunas páginas de personas de interés, de temas de interés, de medios de comunicación, o si por el contrario la única forma de encontrarte es poniendo tu página web directamente, pues eso también se va rankeando en todo este tema del SEO, ¿sí? Entonces, les sugiero esas dos herramientas y esas otras herramientas adicionales que pues pueden buscar, o pues si quieren también nos pueden contar y nosotros les podemos dar una mano, porque realmente el tema es bastante profundo, y una vez que tengas análisis, pues hay que empezar a trabajar en cada uno de esos puntos, ¿ok? No sé si tú consideres algo más, algo que sea adicional, alguna herramienta que conozcas, o quieras darnos otro tip de esos tips ganadorcísimos que ya nos has dado. Ok, bueno, el último tip que les quiero dar es tener un poco en cuenta cómo funcionan los tipos de búsqueda en los buscadores, y obviamente en el que por excelencia usa muchas personas es Google. Y básicamente hay tres principales tipos de búsqueda. El primero es lo que tiene que ver con el hacer, el segundo es lo que tiene que ver con el saber, y el tercero es lo que tiene que ver con el ir, ¿sí?
Entonces, el que tiene que ver con el hacer, básicamente la finalidad del usuario o la persona que está realizando la búsqueda es aprender algo, realizar algo, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ver si lo que nosotros estamos ofreciendo, nuestro producto, nuestro servicio, tiene alguna relación con esto para poder tener, digamos que tags y frases y párrafos relacionados con esto para que Google me pueda indexar con este tipo de búsquedas. Todo lo que tiene que ver con el saber es aprender algo. Entonces, normalmente es cómo hago esto, cómo funciona esto, o cuál es la mejor forma de hacer esto y esto. Entonces, esto está relacionado con conocimiento, con aprender algo, con conocer más sobre algo. Y el último, que tiene que ver con ir, digamos que muchas personas lo relacionan con ir como tal a un lugar público o un lugar físico como tal. Entonces, ¿cómo hago para llegar o cómo hago para encontrar la tienda más cercana? Y muchas veces el ir es, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es la red social oficial del Real Madrid? ¿Sí? ¿Cuál es la red oficial de X o Y? Entonces, esto es súper importante porque cuando hablamos del ir es cuál es la mejor forma de llevarlos a donde quieren realmente ellos estar, ¿sí? Y digamos que hacerlo de una forma, en este caso, sí desinteresada. O sea, lo que les decía, acá no es un espacio comercial, obviamente puede tener cosas de su compañía, estar brandada de lo que sea, y estar dentro de su website corporativo, su e-commerce como tal, pero acá lo importante es que realmente sea un contenido de valor al que obviamente le puedes sacar todo el provecho a nivel de redes sociales, a nivel de tu plataforma o lo que estás haciendo con tu equipo comercial también en LinkedIn, y pues digamos que otras estrategias offline que también puedes usar, ¿no? Que estás haciendo algo en WhatsApp y demás. Entonces, esto es como algo súper importante para que tengan en cuenta, porque el SEO no es solamente el buscador como tal y el website. El SEO es cómo hago para entender qué está buscando mi customer avatar, mi cliente potencial de mi producto, mi servicio, y cómo hago yo para entregárselo de una buena forma. Y esto puede repercutir en un, digamos que en un múltiple espectro de creación de contenido que nos puede generar lead magnet, que nos puede generar webinars con muy buenos tópicos. Entonces, eso es como lo más importante para tener en cuenta. Así que, bueno, yo pienso que ya con esto vamos cerrando. Lo más importante de este ejercicio era como hacer una abrebocas, como siempre les decimos, obviamente este tema es un tiempo limitado, pero el objetivo justamente es dar unos tips de valor, que ustedes entiendan un poquito más el concepto, que se abran un poco la mente de todas estas cositas. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, escríbanos como normalmente lo hacen, por mensajes directos o por correo electrónico a info@apaideas.us y allí les vamos a ir respondiendo o sencillamente agendamos un nuevo espacio para hablar más del tema. Claramente si necesitan ayuda, ¿cierto? Sobre cómo implementar una buena estrategia de SEO y necesitan ver como todo ese análisis, contáctenos, claramente les podemos ayudar en todo lo que requieran, envíennos un correo o escríbanos y ahí vamos a estar apoyándolos. Yo sí quiero invitarlos también a que puedan ir a nuestra página web, allí van a encontrar información súper interesante, pero también quiero invitarlos de una vez a que conozcan nuestro blog, que está igual en nuestra página web, apaideas.us/blog, allí lo encuentran, y tenemos una cantidad de contenido, de resúmenes muy interesantes que hemos hecho, algunas cosas claves, de entrevistas y demás, que pueden sumarles mucho, que pueden aportarles muchísimo, pero pues si no son mucho de leer, entonces también los invitamos a que nos sigan en YouTube o en Facebook, o incluso en el mismo LinkedIn y pues bueno, en Instagram, como App Ideas Agency, y allí van a encontrar mucho contenido diferente, tipsitos muy interesantes que estamos lanzando todo el tiempo para que puedan mejorar su estrategia digital, tanto de SEO como de SEM o como cualquier otra cosa que quieran hacer. Ahí podemos estar apoyándolos. Así que me despido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier duda, ya saben, aquí estamos listos y prestos para ayudar. Así es, y pues digamos que es un poco cliché, pero también pues les deseamos un exitoso y un grandioso 2021. Recuerden que todo va a mejorar, todo va a salir bien. Digamos que 2020 fue aprendizaje, ahora todo lo aprendido lo podemos aplicar en el 2021 y saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Que pasen unas felices fiestas. Camilo, muchas gracias por el tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Otro año. Que estés bien. Sí, bye Bye. bye.